Capítulo 1. La sala de partos olía a desinfectante penetrante. Cuando mis contracciones se volvieron insoportables, grité pidiendo ayuda, pero las enfermeras solo intercambiaron miradas nerviosas. La señora Mendoza dice que esperemos, susurró una. Mis manos agarraron las sábanas blancas mientras el dolor desgarraba mi abdomen. Al mismo tiempo, en el pasillo, escuché la voz de mi suegra. Preparen el quirófano privado. Los compradores llegarán en 2 horas. Mis ojos se abrieron de golpe. ¿Compradores? Mi teléfono vibró en la mesita lateral. Una notificación brilló en la pantalla. Transferencia bancaria completada. $500,000, concepto. Depósito, Bebé Mendoza. El mundo se detuvo. Sentí el frío metálico de las agujas en mi brazo. El pitido del monitor cardíaco acelerándose. No estaba aquí para dar a luz con dignidad. Estaba aquí como ganado, y mi hijo era el producto. 3 enfermeras entraron con una camilla. Vamos a trasladarla a otra habitación, señora Lucía. Sus voces eran mecánicas, sin compasión. Intenté resistirme, pero las correas de sujeción ya rodeaban mis muñecas. Suéltenme. Este es mi bebé. Mis gritos rebotaron contra las paredes del pasillo vacío. Nadie vino. Ni mi esposo Damián, ni su madre, ni siquiera el personal médico parecía humano. Me arrastraron hacia un elevador privado que descendía a un nivel que no aparecía en los botones normales. La luz fluorescente parpadeaba sobre mi cabeza mientras el pánico me comprimía el pecho. Cuando las puertas se abrieron, vi una sala quirúrgica equipada como búnker. Cámaras de seguridad en cada esquina. Instrumental médico brillando bajo luces LED. Y en la pared del fondo, una pantalla enorme mostrando perfiles digitales. Cliente A, empresario tecnológico. Ofrece 1.2 millones. Cliente B, diplomático europeo, ofrece 980,000. Cliente C, heredera asiática, ofrece 1.5 millones. Cada perfil tenía foto de mi ecografía. Mi ecografía de hace 3 semanas. Las lágrimas quemaron mis mejillas mientras comprendía la dimensión de la traición. Un médico enmascarado se acercó con una jeringa. Esto la dormirá durante el proceso. No sentirá nada. Su tono era clínico, desprovisto de ética. Giré la cabeza violentamente, escupiendo las palabras que cambiarían todo. Toquen a mi hijo y los destruiré a todos. El médico se detuvo. Algo en mi voz, fría como el hielo a pesar del terror, hizo que dudara. Por primera vez en 9 meses de encierro. Disfrazado de cuidado prenatal especial. Dejé de ser la esposa sumisa. En mi mano, oculta bajo la sábana, sostuve el pequeño dispositivo USB que había encontrado escondido en la biblioteca 3 días antes. Contenía todo: contratos de venta, registros bancarios, videos de transacciones anteriores. Cerré los ojos mientras el monitor cardíaco seguía pitando. Una contracción más fuerte me hizo jadear, pero mi mente estaba clarísima. Ya no lloraría rogando misericordia. Este juego había terminado. Y cuando despertara de esta pesadilla, la familia Mendoza descubriría que habían subestimado gravemente a la mujer que encerraron. Preparen la anestesia epidural, ordenó el médico. Pero yo ya había presionado el botón de grabación en mi reloj inteligente, el único dispositivo que no habían confiscado porque parecía un simple accesorio vintage. Cada palabra quedaría registrada. Cada rostro capturado. Sonreí levemente mientras la aguja perforaba mi espalda. Que empezara el espectáculo. La oscuridad me tragó, pero antes de perder la conciencia, susurré las palabras que había ensayado durante meses: este matrimonio, no tengo intención de mantener. Desperté con dolor agudo en mi abdomen y el olor a antiséptico quemando mis fosas nasales. Las luces del techo eran demasiado brillantes. Parpadeé varias veces antes de enfocar. Estaba de vuelta en una habitación normal del hospital, no en el búnker subterráneo. Mi mano voló instintivamente hacia mi vientre. Plano. Vacío. Pánico helado recorrió mis venas hasta que escuché un llanto suave a mi izquierda. Una cuna de acrílico transparente. Adentro, envuelto en mantas azules, mi hijo respiraba. Vivo. Aquí. Conmigo.
Lágrimas de alivio rodaron por mis sienes mientras trataba de incorporarme. Cada movimiento era agonía. La cesárea había sido brutal, podía sentir los puntos tirando de mi piel. Pero mi bebé estaba vivo. Eso era lo único que importaba en ese momento. Extendí la mano hacia la cuna cuando la puerta se abrió bruscamente. Damián entró con su traje gris impecable, ni una arruga. Su perfume caro llenó la habitación. No miró hacia la cuna. Sus ojos, fríos como siempre, se clavaron en mí. Finalmente despertaste. Su voz no contenía alivio ni alegría. Solo impaciencia. Mamá quiere hablar contigo sobre los próximos pasos. Se acercó a la ventana, dándome la espalda. Mis dedos apretaron las sábanas. Durante 9 meses, cada vez que intentaba salir de la mansión Mendoza, había una excusa. El bebé necesita reposo absoluto. Los médicos recomiendan aislamiento. Es por tu seguridad. Había creído que me amaban. Que me protegían. Pero las cámaras ocultas que encontré en mi habitación contaban otra historia. ¿Dónde estuviste durante el parto? Mi voz salió más firme de lo esperado. Damián se giró lentamente, sorprendido por mi tono. En una reunión importante. Mamá me avisó cuando ya había terminado todo. Mentira. Lo había visto en los monitores del búnker antes de perder la conciencia, observando desde una sala de control, contando dinero junto a su madre. ¿Una reunión? Repetí, saboreando cada sílaba. ¿O negociando el precio final de tu hijo? El silencio que siguió fue eléctrico. Damián parpadeó 2 veces, su máscara de indiferencia agrietándose apenas. ¿De qué estás hablando? La anestesia todavía te tiene confundida. Se acercó a mi cama con expresión preocupada tan falsa que casi reí. Este hombre, con quien había compartido 2 años de matrimonio, era un extraño. Peor. Era mi carcelero. No estoy confundida, Damián. Sostuve su mirada sin pestañear. Sé exactamente qué clase de hospital es este. Sé exactamente qué le hacen a los bebés que nacen aquí. Y sé exactamente cuánto vale mi hijo en su mercado. Capítulo 2. Nadie lo creería si lo dijera. La historia de cómo terminé casada con Damián Mendoza parecía un cuento de hadas al principio. Nos conocimos en una exposición de arte contemporáneo hace 3 años. Yo era una diseñadora gráfica freelance luchando por establecerme. Él era el heredero de un imperio farmacéutico, elegante, educado, con esa sonrisa que aparecía en portadas de revistas de negocios. Chocamos literalmente frente a una escultura de Botero. Derramé vino tinto sobre su camisa blanca. Me disculpé desesperadamente mientras él reía, diciendo que la obra de arte ahora estaba sobre él. Me invitó a cenar esa misma noche para compensar el daño a mi ego por la camisa arruinada. Fuimos a un restaurante francés donde no entendía la mitad del menú. Damián ordenó por ambos con esa confianza natural de quien nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Hablamos de Kandinsky, de arquitectura brutalista, de nuestros sueños. Él quería expandir el negocio familiar hacia investigación médica ética. Yo quería abrir mi propio estudio de diseño. Todo parecía perfectamente alineado. 3 meses después, me propuso matrimonio en la terraza de su penthouse con vista a toda la ciudad iluminada. Mi familia estaba extasiada. Los Mendoza representaban estabilidad, prestigio, futuro asegurado. Mis padres, maestros jubilados que habían trabajado toda su vida para darme educación universitaria, lloraron de felicidad en la boda. La ceremonia fue íntima pero lujosa, en los jardines de la mansión familiar. 200 invitados, orquesta en vivo, flores importadas de Holanda. Yo usé un vestido de encaje que había pertenecido a la abuela de Damián. Su madre, doña Beatriz, me abrazó llamándome, hija mía, con lágrimas en los ojos. Pensé que había encontrado no solo un esposo, sino una familia que me valoraba. Damián me había advertido sobre Natalia desde el principio. Su exnovia, modelo internacional, la mujer con quien casi se casa antes de romper compromisos. Fue hace años, me aseguró durante nuestra luna de miel en Santorini. Ella eligió su carrera sobre nuestra relación. Yo te elegí a ti. Lo miré a los ojos buscando señales de mentira y solo encontré sinceridad. Oh, eso creí. Todos éramos adultos, me dije a mí misma. El pasado es pasado.
Incluso cuando Natalia comenzó a aparecer en eventos sociales donde estábamos nosotros, mantuve la compostura. Creí que Damián manejaría la situación con madurez. El primer año de matrimonio fue normal. Damián trabajaba largas horas en los laboratorios Mendoza. Yo establecí mi pequeña oficina en casa, tomando clientes gradualmente. Cenábamos juntos los fines de semana. Visitábamos a nuestras familias. Discutíamos sobre tonterías como todos los matrimonios, si el termostato debía estar a 21 o 22 grados, quién olvidó comprar leche, por que él nunca colgaba las toallas húmedas. Eran peleas insignificantes que se resolvían con besos y disculpas. Me sentía feliz. Ingenua, pero feliz. Todo cambió drásticamente desde que Natalia regresó al país embarazada. Fue hace exactamente 18 meses. Llegó en pleno invierno, usando un abrigo de piel blanca que acentuaba su figura esbelta excepto por el vientre prominente de 6 meses. Las revistas de farándula enloquecieron especulando sobre la identidad del padre. Natalia no dio declaraciones, solo sonrisas misteriosas. Damián se volvió obsesivo. Revisaba las noticias sobre ella constantemente. Solo curiosidad, decía cuando lo descubría. Pero su teléfono empezó a sonar a medianoche. Emergencia familiar, explicaba antes de salir correcto. La primera vez que me abandonó fue en nuestro segundo aniversario de bodas. Había reservado un restaurante italiano que nos encantaba, donde habíamos tenido nuestra tercera cita. Me arreglé con un vestido rojo nuevo, maquillaje perfecto, el perfume que a Damián le gustaba. Llegué al restaurante a las 8 en punto. Él envió un mensaje a las 8:15, Natalia tuvo una crisis. Está en el hospital. Lo siento. Esperé hasta las 10, bebiendo agua mineral mientras las miradas de lástima del personal me quemaban. Finalmente pedí un taxi. En casa, lloré abrazada a la almohada donde todavía olía su champú. Cuando llegó a las 3 de la madrugada, ni siquiera se disculpó adecuadamente. Tenía contracciones prematuras. Estaba aterrorizada. No podía dejarla sola. Su tono dejaba claro que yo era egoísta por siquiera cuestionar su decisión. ¿Y yo? Mi voz tembló. ¿No soy tu esposa? Damián suspiró con esa expresión de cansancio que empezaba a usar conmigo cada vez más frecuentemente. Precisamente porque eres mi esposa, deberías entender. Como amigo, ¿qué tiene de malo que la cuide? La palabra, amigo, me sonó hueca. Pero tragué mi orgullo, creí que estaba siendo paranoica. La segunda humillación fue pública y mucho peor. Habíamos sido invitados a la gala benéfica anual del Hospital Central, evento crucial para los Mendoza porque mostraba su filantropía. Yo usé un vestido azul marino elegante pero conservador, apropiado para la ocasión. Estábamos en el salón principal cuando Natalia hizo su entrada espectacular. Vestido dorado ceñido mostrando su embarazo de 8 meses como trofeo. Todos los flashes se volcaron hacia ella. Caminó directamente hacia nosotros con esa sonrisa deslumbrante. Damián. ¿Cuánto tiempo? Lo que sucedió después quedó grabado en mi memoria con claridad fotográfica. Natalia fingió tropezar con sus tacones altísimos. Cayó dramáticamente hacia adelante. Damián la atrapó instintivamente, sosteniéndola contra su pecho. Flashes explotaron capturando el momento. Yo extendí mi mano para ayudar pero Natalia me apartó con brusquedad. Intentaste empujarme. Su grito atravesó el salón. 100 pares de ojos se clavaron en mí. Casi matas a mi bebé. Damián me miró con horror real. Lucía, ¿qué hiciste? No me creyó. No me preguntó mi versión. Simplemente asumió mi culpabilidad. Yo no la toqué, susurré, pero mi voz se perdió en el escándalo creciente. Los invitados murmuraban. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Doña Beatriz apareció de la nada, tomándome del brazo con fuerza dolorosa. Vete a casa inmediatamente. Ya causaste suficiente vergüenza. Me sacó del salón como a una criminal mientras Damián se quedaba consolando a Natalia, acariciando su vientre, susurrándole promesas de protección. Al día siguiente, los tabloides publicaron fotos con titulares: esposa celosa ataca a ex embarazada. Mi teléfono explotó con mensajes de conocidos expresando decepción. Damián regresó 3 días después. No a disculparse, sino a regañarme.
Natalia podría haber perdido al bebé por tu arrebato. Yo había pasado esos 3 días llorando, sin comer, reproduciendo el momento una y otra vez. No hice nada, repetí hasta quedarme ronca. Una persona con el corazón sucio ve todo sucio. Sus palabras me abofetearon más fuerte que cualquier mano. Me llamaba sucia. Corrupta. Celosa. Cuando la verdad era tan obvia que hasta un niño la vería, Natalia había orquestado todo. Pero Damián estaba ciego. O fingía estarlo. La tercera traición casi me cuesta la vida. Fue durante unas vacaciones forzadas que doña Beatriz organizó para reconciliarnos. Fuimos a la casa de playa familiar, propiedad enorme con acantilados y vistas al mar. El segundo día, mientras Damián hacía llamadas importantes, salí a caminar por los senderos rocosos. Resbalé en piedras húmedas, caí rodando por una pendiente de 5 metros. Mi tobillo se torció con un crujido nauseabundo. Grité pidiendo ayuda, el dolor era cegador. Logré sacar mi teléfono, llamé a Damián. Cariño, me caí. Creo que me rompí el tobillo. No puedo caminar. ¿Puedes esperar 1 hora? Natalia llamó llorando. Dice que el bebé no se mueve. Clic, colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, en el suelo rocoso con marea subiendo, durante casi 3 horas. Finalmente, un jardinero que pasaba por casualidad me encontró. Me llevaron al hospital del pueblo. Tobillo fracturado, deshidratación, hipotermia leve. Cuando Damián apareció esa noche, no mostró remordimiento. El bebé de Natalia estaba bien, solo tenía hipo. Pero ella estaba muy asustada. Como si eso justificara dejarme tirada. Esa noche en la cama del hospital, algo se rompió dentro de mí. Pero no lloré. Simplemente miré el techo blanco preguntándome en qué momento había aceptado ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propio matrimonio. La respuesta era simple, gradualmente. Pequeñas concesiones que sumadas construyeron mi prisión. Había sido demasiado ingenua, demasiado comprensiva, demasiado estúpida al creer que el amor podía sobrevivir al desprecio constante. Había permitido que me entrenaran como perro para aceptar migajas de atención mientras Damián y su familia perseguían a Natalia como si fuera la segunda venida de Cristo. Pero eso fue antes. Antes de descubrir que Natalia nunca había estado realmente embarazada la primera vez. Solo usaba un vientre postizo para manipular a Damián. Antes de quedar embarazada yo misma y ver cómo la familia Mendoza reaccionaba con pánico. Controlado en lugar de alegría. Antes de escuchar por accidente la conversación entre doña Beatriz y su abogado sobre maximizar el valor del activo. Antes de encontrar las cámaras ocultas en cada rincón de mi habitación. Antes de que encerrarme, por mi seguridad, se convirtiera en arresto domiciliario disfrazado. Todas esas angustias, esas noches llorando, esos momentos de humillación, ya no tienen nada que ver conmigo. Mi teléfono vibró en la mesita del hospital. Mensaje de un número desconocido, documentos listos. Reunión mañana 10 de la mañana, oficina del fiscal. Traiga evidencia. Alcé mi vista hacia la cuna donde mi bebé dormía. Luego hacia Damián, que seguía esperando mi respuesta sobre las acusaciones que había lanzado. Sonreí lentamente mientras mi mano encontraba el USB, escondido dentro de la manga de la bata hospitalaria. El juego estaba por empezar de verdad. Capítulo 3. Me dieron de alta del hospital esa misma tarde. Ninguna enfermera me explicó cuidados postoperatorios. Ningún médico revisó mis puntos. Simplemente una ordenanza me entregó una bolsa con ropa limpia y dijo: puede irse cuando esté lista. La familia Mendoza había pagado por el parto. Así que técnicamente no tenían derecho a retenerme más. Pero tampoco querían que causara escenas. Vestí lentamente, cada movimiento tirando de la incisión en mi abdomen. El bebé permanecía dormido en la cuna portátil que una enfermera trajo sin hacer contacto visual conmigo. Cuando bajé al vestíbulo cargando la cuna, esperaba encontrarlo vacío. En cambio, Damián estaba allí, recargado contra una columna de mármol, revisando su teléfono con expresión aburrida. Alzó la vista cuando mis zapatos resonaron contra el piso. Vamos, el auto está afuera.
No preguntó cómo me sentía. No se ofreció a cargar la cuna. Simplemente caminó hacia la salida, esperando que lo siguiera obedientemente como siempre había hecho. Por un instante, consideré gritar allí mismo, exponer todo frente a los presentes. Pero me contuve. No todavía. Mi venganza sería mucho más fría que un berrinche público. El viaje a la mansión Mendoza fue silencioso. El bebé despertó a mitad del camino y comenzó a llorar suavemente. Busqué en la bolsa de pañales, pero estaba vacía. Por supuesto que estaba vacía. Nadie había empacado provisiones para él porque nunca planearon que me lo llevara. Meció la cuna intentando calmarlo mientras Damián subía el volumen de la radio para ahogar el llanto. Clásica evasión. Cuando un problema se volvía incómodo, simplemente lo ignoraba hasta que desapareciera o alguien más lo resolviera. Llegamos a la mansión cerca del anochecer. Las luces cálidas de las ventanas creaban ilusión de hogar acogedor. Pero yo conocía la verdad detrás de esas paredes. Damián abrió la puerta principal y se hizo a un lado. Crucé el umbral cargando a mi hijo, sintiendo el peso de cámaras ocultas siguiendo cada movimiento. La sala estaba impecablemente ordenada como siempre. Sofás de cuero italiano, alfombras persas, candelabros de cristal. Todo diseñado para impresionar, nada diseñado para vivir cómodamente. Mamá quiere verte. Damián señaló hacia el estudio en el segundo piso. Sube cuando hayas dejado al bebé en tu habitación. ¿Mi habitación? Ya ni siquiera fingía que teníamos habitación matrimonial. Durante los últimos 9 meses, yo había sido relegada al ala este de la mansión, alejada de todos, en un cuarto que más parecía celda de lujo. Asentí sin decir palabra, subiendo las escaleras lentamente. Cada escalón era agonía para mi cuerpo recién operado, pero mantuve la expresión neutral. No les daría la satisfacción de verme sufrir. Abrí la puerta de mi habitación y me detuve en seco. En medio del cuarto, acomodándose en mi cama, estaba Natalia. Usaba un camisón de seda rosa que dejaba poco a la imaginación, su cabello rubio platino cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Al verme, sonrió con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. Lucía. Finalmente en casa. Se incorporó, acariciando su vientre que ahora sí lucía genuinamente embarazado. Espero que no te moleste que esté aquí. Tuve un pequeño susto y Damián insistió en que no podía quedarme sola esta noche. Por supuesto. Por supuesto que ella estaría aquí. La audacia era impresionante. Miré alrededor de la habitación que había sido mi prisión. Todas mis cosas personales habían sido movidas, reemplazadas por pertenencias de Natalia. Su maleta Louis Vuitton abierta sobre el sillón. Su maquillaje desperdigado en mi tocador. Sus pantuflas de piel junto a la cama. Había tomado posesión completa del espacio como invasora colonizadora. Y Damián lo había permitido. Más que eso, lo había facilitado. Entiendo perfectamente, respondí con voz plana, sin inflexión emocional. Natalia parpadeó, claramente esperando dramática confrontación. Coloqué la cuna junto a la ventana, lo más lejos posible de la cama. Necesitas cuidados, Natalia. Es lo correcto. Mis palabras eran correctas, corteses, completamente vacías. Podía sentir su confusión creciendo. Esto no seguía el guión que había planeado. Esperaba celos explosivos, gritos, quizás violencia que pudiera usar para pintarme como monstruo desquiciado. Le negué esa satisfacción. Damián entró momentos después, llevando una bandeja con té y frutas frescas. Sus ojos saltaron entre nosotras, leyendo la tensión. ¿Todo bien aquí?, preguntó cautelosamente. Natalia se apresuró a responder con voz débil y temblorosa. Lucía ha sido muy amable, pero se llevó la mano al estómago, haciendo una mueca de dolor exagerada. Creo que el bebé se movió bruscamente. Me duele un poco. Damián inmediatamente depositó la bandeja y corrió hacia ella, arrodillándose junto a la cama, colocando sus manos sobre su vientre con ternura que nunca me había mostrado durante mi propio embarazo. ¿Dónde duele?, llamó al doctor. Su pánico era palpable. Natalia negó con la cabeza, aferrándose a su brazo. Solo quédate conmigo un rato. Me siento más segura cuando estás cerca. Sus ojos me buscaron por encima del hombro de Damián, brillando con triunfo malicioso.
Quería que viera exactamente quién tenía el poder aquí. Quién era amada, deseada, protegida. Y quién era tolerada apenas, un estorbo necesario que pronto sería eliminado. El problema era que ella no sabía que yo ya había dejado de jugar su juego hacía tiempo. Me giré hacia la cuna donde mi bebé finalmente se había quedado dormido. Parece que necesitas privacidad. Los dejaré solos. Tomé la cuna y caminé hacia la puerta. Damián se levantó bruscamente. ¿A dónde vas? Esta es tu habitación. Su confusión era casi cómica. Durante meses me había entrenado a aceptar cualquier humillación, y ahora que finalmente me rendía, no sabía cómo procesar mi sumisión. Hay habitaciones de sobra en esta mansión, respondí sin mirarlo. Ustedes claramente necesitan este espacio más que yo. Salí cerrando la puerta suavemente tras de mí. Escuché murmullos confusos del otro lado. Seguramente Natalia estaría presionando a Damián para entender por qué yo no había explotado. Él estaría racionalización mi comportamiento de mil maneras, ninguna aproximándose a la verdad. Caminé por el pasillo largo hasta llegar a una habitación de huéspedes en el extremo opuesto. Entré, cerré con llave, y finalmente permití que mis hombros se relajaran. Aquí no había cámaras. Había verificado semanas atrás durante uno de mis paseos supervisados. Coloqué la cuna junto a la cama y me desplomé sobre el colchón. Dolor eléctrico recorrió mi abdomen. Necesitaba analgésicos pero no pensaba pedirlos. Saqué mi teléfono y abrí Instagram. Como esperaba, Natalia ya había publicado foto de ella y Damián en mi cama, ella recargada contra su pecho, él sonriendo con ternura. Título: agradecida por los amigos que se convierten en familia. Los comentarios ya se acumulaban. Se ven hermosos juntos. Finalmente con quien mereces, Damián. Pobrecita Natalia, menos mal que la cuidas. Deslicé hacia abajo hasta encontrar comentarios sobre mí. ¿Y la esposa qué opina? Lucía debe estar furiosa, jajaja. Apuesto que ya está armando escándalo. Sonreí levemente mientras tecleaba mi respuesta en los comentarios. Qué hermosa foto. Me alegro de que estés siendo cuidada, Natalia. La familia es lo más importante, presioné enviar. En segundos, las respuestas comenzaron. Confusión. Incredulidad. Algunos acusándome de sarcasmo pasivo-agresivo. Pero mayormente, desconcierto total. No estaba siguiendo el libreto de esposa celosa y despechada. Mi teléfono vibró con mensaje de texto. Número desconocido nuevamente, confirmado para mañana. El fiscal está muy interesado en su caso. Traiga todas las pruebas físicas que pueda. Respondí. Rápidamente, allí estaré. Borré la conversación inmediatamente. Luego abrí la aplicación oculta que había instalado semanas atrás, aquella que me permitía ver las grabaciones de las cámaras de la mansión. Había hackeado el sistema de seguridad con ayuda de un técnico que doña Beatriz había despedido injustamente. Él me enseñó los accesos por venganza propia. Cambié entre cámaras hasta encontrar la del estudio principal. Allí estaba doña Beatriz, sentada tras su escritorio de caoba, hablando por teléfono. Subí el volumen de mi auricular. No firmó nada todavía. Está actuando extraño, demasiado calmada. Sí, entiendo que los compradores están impacientes. El bebé está sano, lo verifiqué con el médico. Necesitamos que firme la renuncia de custodia esta semana o tendremos problemas legales. ¿Qué tan permanente es? Permanente, entiendo. Haré los arreglos necesarios. Grabé cada palabra. Mi corazón latía como tambor de guerra, pero mi expresión permaneció serena. Ahora entendía el plan completo. No solo querían vender a mi bebé. Querían hacerme firmar documentos renunciando voluntariamente a mi custodia, quizás bajo algún pretexto de no estar mentalmente apta, o elegir mi carrera sobre la maternidad. Y si me negaba, el término permanente sugería que doña Beatriz estaba considerando opciones mucho más oscuras. Accidentes convenientes. Desapariciones inexplicables. Esta familia tenía recursos para hacer que alguien se evaporara. Pero yo también tenía recursos ahora. Tenía evidencia. Tenía contactos. Y más importante, tenía la ventaja de que me subestimaban completamente. Creían que años de abuso psicológico me habían convertido en víctima perpetua incapaz de defenderse.
Error fatal. Pasé la siguiente hora transfiriendo todos los archivos importantes a múltiples servicios de nube con contraseñas que solo yo conocía. Videos de las cámaras ocultas mostrando conversaciones incriminatorias. Documentos escaneados del estudio de doña Beatriz sobre transacciones previas. Registros bancarios que había fotografiado. El USB con el listado de compradores y sus ofertas. Cuando terminé, eran casi las 11 de la noche. Mi bebé comenzó a llorar suavemente, hambriento. Lo tomé en brazos y comencé a amamantarlo, sintiendo esa conexión visceral entre nosotros. Nadie me lo quitaría. Nadie lo convertiría en mercancía. Había pasado 9 meses planeando este momento, esperando el timín perfecto. Y mañana, cuando me sentara frente al fiscal con todas mis pruebas, la familia Mendoza descubriría que habían encerrado no a un cordero asustado, sino a un lobo esperando pacientemente el momento de mostrar sus colmillos. Capítulo 4. En los días que siguieron, Damián no regresó a dormir a la mansión ni una sola noche. Doña Beatriz explicó con su sonrisa forzada habitual que estaba acompañando a Natalia, quien requería supervisión médica constante por complicaciones del embarazo. Cada palabra era mentira cuidadosamente construida. Pero asentí, agradecí su preocupación, y continué con mi rutina como si nada hubiera cambiado. Desayunaba en mi habitación. Cuidaba a mi bebé. Leía libros que había solicitado de la biblioteca familiar. Todo bajo el escrutinio silencioso de las cámaras que ahora yo también observaba. La libertad relativa era embriagadora. Sin Damián rondando, sin Natalia provocando, podía pensar con claridad. Pasaba las mañanas alimentando y cambiando a mi hijo, al que finalmente había nombrado Gabriel cuando nadie preguntaba mi opinión. Por las tardes, mientras él dormía, yo refinaba mi estrategia. Había contactado discretamente con el abogado que el fiscal recomendó, un hombre mayor llamado Sebastián Ortega, famoso por ganar casos imposibles contra familias poderosas. Nos comunicábamos vía correo electrónico encriptado que revisaba en mi teléfono durante mis paseos al jardín donde la señal wifi de la mansión se debilitaba. Sebastián había sido claro: necesito todo en formato presentable para corte. Videos, documentos, testimonios. Y necesito que usted esté dispuesta a testificar públicamente. Le aseguré que estaba lista. Programamos reunión presencial para dentro de 3 días, tiempo suficiente para que yo compilara todo el material. También me advirtió: la familia Mendoza tiene conexiones profundas. Jueces, políticos, medios de comunicación. Esto será guerra total, ¿está preparada? Respondí sin dudar: he estado en guerra durante 2 años. Solo que ahora voy a pelear de verdad. El cuarto día, doña Beatriz envió mensaje a través de una empleada: debía presentarme en la clínica familiar para revisión postparto de rutina. Sospeché inmediatamente, pero acepté. Sería estúpido rehusarme a cuidados médicos legítimos y darles razones para cuestionarme. Me arreglé con ropa cómoda, preparé bolso con pañales y fórmula para Gabriel, y bajé al vestíbulo donde el chofer de la familia esperaba. Me observó con expresión indescifrable antes de abrir la puerta trasera del Mercedes negro. El viaje fue silencioso, tenso como cable a punto de romperse. La Clínica Mendoza era edificio moderno de vidrio y acero, anexo a los laboratorios farmacéuticos principales. Entramos por acceso privado que evitaba la sala de espera pública. Una enfermera joven me guió por pasillos blancos demasiado brillantes hasta una sala de examinación en el 3er piso. El doctor llegará pronto. Por favor, desvístase y póngase la bata. Señaló la prenda de papel azul sobre la camilla. Obedecí, pero mantuve mi teléfono en el bolsillo de la bata. La aplicación de grabación ya estaba activa desde antes de salir del auto. Esperé 20 minutos. Tiempo suficiente para notar las cámaras de seguridad en esquinas opuestas del cuarto. Tiempo suficiente para ver que la puerta no tenía cerrojo interno. Gabriel comenzó a inquietarse en mi regazo. Lo mecí suavemente, canturreando melodías sin letra. Finalmente la puerta se abrió y entró no un doctor sino Damián, usando su bata blanca de médico, estetoscopio alrededor del cuello, clipboard en mano. Su expresión era mezcla extraña de autoridad profesional y molestia personal. Lucía. Su saludo fue frío, clínico. Gracias por venir. Como si hubiera sido mi elección. Se sentó en el taburete con ruedas, deslizándose cerca sin tocarme. ¿Cómo te has sentido?, preguntó mientras revisaba papeles en el clipboard.
Papeles que claramente estaba leyendo por primera vez. Bien, respondí. Sin complicaciones. Damián asintió sin mirarme realmente. Eso es bueno. Necesito hacerte algunas preguntas para el reporte médico. Comenzó una lista aburrida de síntomas estándar. ¿Dolor? ¿Sangrado excesivo? ¿Fiebre? Respondí cada pregunta con monosílabos. Entonces su tono cambió sutilmente. Mamá me contó sobre tu comportamiento reciente. Ahí estaba. El verdadero propósito de esta visita. Dice que has estado actuando extrañamente. Demasiado tranquila. Distante. Le preocupa que puedas estar experimentando depresión postparto. Levantó la vista, estudiando mi reacción. Mantuve mi rostro neutral. Me siento perfectamente estable. Damián frunció el ceño. La depresión postparto es seria, Lucía. Puede afectar tu capacidad de cuidar al bebé. Si admites que necesitas ayuda, podemos conseguirte tratamiento. Ahí estaba la trampa. Si admitía cualquier lucha emocional, sería diagnosticada inmediatamente como mentalmente inestable. Usarían ese diagnóstico para justificar remover a Gabriel de mi custodia, temporalmente para su seguridad. Y temporal se convertiría en permanente. Aprecio tu preocupación profesional, respondí cuidadosamente. Pero estoy manejando la maternidad bien. Gabriel está sano, alimentándose correctamente, durmiendo según patrones normales. Yo estoy descansando adecuadamente. No hay signos de depresión. Cada palabra fue medida, calmada, irrefutable. Damián cambió de táctica. También me preocupa tu reacción a la presencia de Natalia en casa. Sé que debe ser incómodo, casi reí. Incómodo. Como si tener a la amante de mi esposo viviendo en mi habitación fuera meramente incómodo, como zapatos apretados. He aceptado que Natalia necesita apoyo durante su embarazo, interrumpí. Como adultos civilizados, podemos coexistir. No veo problema. Damián se veía genuinamente descolocado. Antes habrías armado un escándalo. Gritado. Llorado, ¿qué cambió? Maduré, respondí simplemente. Entendí que los dramáticos arrebatos emocionales no cambian circunstancias. Estoy enfocada en mi hijo ahora. Lo demás es secundario. Era la respuesta perfecta. Racional, maternal, imposible de criticar. Pero Damián se veía más preocupado en lugar de aliviado. Porque un peón predecible es útil. Un peón que repentinamente cambia el patrón de juego es amenaza desconocida. Bueno, dijo lentamente, supongo que eso es saludable. No sonaba convencido. Justo entonces, su teléfono sonó. El tono era diferente del estándar, personalizado. Vi su rostro transformarse al ver el nombre en la pantalla. Disculpa, tengo que atender esto. Se levantó rápidamente, caminó hacia la esquina de la habitación, bajando la voz a murmullo urgente. Pero el cuarto era pequeño y mi audición excelente. Natalia, cálmate. ¿Qué pasó? ¿Sangrado? Ya voy para allá, no te muevas. Llama a mamá. Llegaré en 10 minutos. Colgó, girándose hacia mí con expresión que ya conocía demasiado bien. Culpa mínima, necesidad urgente, expectativa de comprensión automática. Tengo que irme. Natalia tiene una emergencia. No era pregunta ni solicitud de permiso. Era declaración de hecho. Ya estaba quitándose la bata blanca, buscando las llaves de su auto. Entiendo, dije suavemente. Ve con ella. Damián se detuvo, sorprendido nuevamente por mi aquiescencia. ¿Estarás bien para volver a casa sola? Preocupación superficial, cubriendo bases de esposo responsable. Perfectamente. Me puse de pie, ajustando la ropa. Espero que Natalia esté bien. Lo decía en serio. Necesitaba que todos estuvieran vivos y sanos para cuando cayeran las acusaciones. Damián salió prácticamente corriendo. Lo escuché gritando órdenes al personal en el pasillo. Pasos apresurados alejándose. Silencio. Me quedé sola en la sala de examinación con Gabriel durmiendo en mis brazos. Revisé mi teléfono. La grabación había capturado todo.
Damián admitiendo que doña Beatriz estaba buscando razones para declararme mentalmente inestable. Su completo desinterés en mi bienestar real. Su abandono instantáneo cuando Natalia chasqueaba los dedos. Todo documentado con fecha y hora. Salí del cuarto caminando tranquilamente por los pasillos ahora desiertos. La mayoría del personal había seguido a Damián hacia donde fuera que Natalia estuviera. Pasé frente a puertas cerradas, salas de espera vacías, hasta llegar al vestíbulo principal. La recepcionista me miró confundida. «Señora Mendoza, ¿necesita transporte?» Negué con la cabeza. «Llamaré un taxi». Salí al aire fresco de la tarde, sintiendo el sol tibio en mi cara. Libertad relativa, pero libertad al fin. Mientras esperaba el taxi, revisé mis correos. Mensaje nuevo de Sebastián Ortega: conseguí orden judicial para protección temporal. Si siente que está en peligro inmediato, podemos acelerar el proceso. También tengo contacto en servicios sociales dispuesto a hacer inspección sorpresa de la propiedad Mendoza. Avíseme si procede. Sonreí levemente. Las piezas se alineaban. Solo necesitaba un poco más de tiempo para que la familia Mendoza se confiara completamente, bajara la guardia, cometiera el error fatal que necesitaba para destruirlos legalmente. El taxi llegó, un sedán amarillo viejo pero limpio. El conductor, hombre mayor con cabello gris, me ayudó amablemente a acomodar a Gabriel en el asiento trasero. ¿A dónde vamos, señorita? Al centro, respondí, dándole la dirección de un café donde había acordado reunirme preliminarmente con un periodista de investigación. Sebastián lo había contactado, alguien especializado en exponer corrupción de élites. Si los Mendoza controlaban jueces, yo necesitaba a opinión pública de mi lado. Y nada movía a la opinión pública como madre joven luchando contra familia poderosa que intentaba robar a su bebé. Llegamos 40 minutos después. El café era modesto, escondido en calle secundaria, exactamente el tipo de lugar donde nadie esperaría encontrar a miembro de la familia Mendoza. Entré cargando a Gabriel, busqué con la mirada hasta encontrar al contacto, mujer de unos 40 años, cabello corto negro, lentes de marco grueso, laptop abierta frente a ella. Carla Reyes, según el correo electrónico. Me acerqué. ¿Carla? Ella alzó la vista, evaluándome rápidamente. Lucía. Siéntate. Nos pasamos las siguientes 2 horas hablando. Le conté todo. Carla tomó notas compulsivamente, pidió documentos de respaldo, grabó mi testimonio con mi permiso. Esto es dinamita periodística, admitió finalmente. Pero necesito evidencia sólida antes de publicar. Los abogados de los Mendoza me demolerían con demandas si me basara solo en testimonio. Le mostré muestras de lo que tenía, screenshots de conversaciones, fragmentos de video. Sus ojos se iluminaron. Esto es suficiente. Dame 48 horas para verificar fuentes independientes y preparar el artículo. Salí del café sintiendo algo que no había experimentado en años, esperanza real. El taxi me llevó de vuelta a la mansión donde llegué justo antes del anochecer. Doña Beatriz me esperaba en la puerta principal, brazos cruzados, expresión severa. ¿Dónde estabas?, exigió saber. Damián dijo que habías terminado en la clínica hace horas. Di un paseo, respondí calmadamente. Gabriel necesitaba aire fresco. ¿Cómo está Natalia? La pregunta la desarmó brevemente. Estable. Fue falsa alarma. Por supuesto que lo fue. Otro drama manufacturado. Subí a mi habitación sin esperar más interrogatorio. Doña Beatriz no intentó detenerme, pero sentí su mirada como cuchillos en mi espalda. Cerré la puerta con llave, coloqué a Gabriel en la cuna, y me desplomé en la cama. 2 días más. Solo necesitaba mantener la fachada 2 días más. Entonces el artículo de Carla saldría publicado. El fiscal tendría suficiente presión pública para actuar inmediatamente. Y yo presentaría toda mi evidencia bajo protección legal. Los Mendoza no sabrían que los golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Capítulo 5. La paz tensa duró exactamente 36 horas. A la mañana siguiente, doña Beatriz insistió en que Gabriel necesitaba examinación pediátrica completa en la clínica. Protesté levemente, diciendo que acabábamos de estar allí, pero ella fue inflexible. Es protocolo estándar después del parto. Asegúrate de que no haya complicaciones congénitas.
Su tono no admitía discusión. Así que nuevamente me encontré en el Mercedes negro, viajando hacia la clínica, con sensación creciente de que las paredes se cerraban. Esta vez fuimos directamente al departamento de pediatría. El doctor que nos recibió era desconocido para mí, hombre fornido de unos 50 años con expresión perpetuamente seria. Doctora Mendoza, saludó a doña Beatriz con familiaridad, ignorándome completamente. Ella le entregó carpeta con documentos que no me había mostrado. Él los revisó brevemente, asintió. ¿Procederemos como discutimos? ¿Cuándo había habido discusiones sobre mi hijo sin mi presencia? Espere aquí, me ordenó la enfermera, señalando silla en el pasillo. El examen tomará aproximadamente 1 hora. Intentó tomar a Gabriel de mis brazos. Instintivamente lo apreté contra mí. Prefiero estar presente durante el examen. El doctor intervino con voz autoritaria. Es política de la clínica que los padres esperen afuera para procedimientos de rutina. Reduce ansiedad del infante. Mentira obvia. Los bebés de 3 días no experimentan menos ansiedad por ausencia parental. Pero 4 pares de ojos me observaban esperando obediencia. Lentamente, dolorosamente, entregué a Gabriel. La enfermera lo tomó con eficiencia práctica y desapareció tras puertas dobles. Doña Beatriz se sentó junto a mí, demasiado cerca. Sé que esto es difícil para cualquier madre primeriza, dijo con falsa simpatía. Pero confiamos en estos profesionales. Han cuidado a 3 generaciones de bebés Mendoza. 3 generaciones. Me preguntaba cuántos de esos bebés habían sido realmente criados por sus padres biológicos y cuántos habían sido adoptados estratégicamente. Pasaron 10 minutos. 20. 30. Mi ansiedad aumentaba con cada minuto. Gabriel estaba hambriento cuando lo entregué, seguramente estaría llorando. ¿Por qué no me llamaban? Doña Beatriz revisaba su teléfono, imperturbable. ¿Cuánto más? Pregunté, intentando mantener voz estable. Paciencia, Lucía. Estas cosas toman tiempo. Pero sus dedos tecleaban rápidamente, enviando mensajes a alguien. Alcancé a ver fragmento antes de que girara la pantalla, procedimiento en progreso, firma pendiente. Mi sangre se heló. ¿Qué procedimiento? Gabriel solo necesitaba examen físico básico. ¿Por qué habría firma pendiente? Me puse de pie bruscamente. Quiero ver a mi hijo ahora. Doña Beatriz me sujetó del brazo, sus uñas perfectamente manicuradas clavándose en mi piel. Siéntate. Estás siendo irracional. Pero yo ya estaba caminando hacia las puertas dobles. Ella me siguió, llamando a seguridad. 2 guardias corpulentos aparecieron bloqueando mi camino. Señora, por favor regrese a su asiento, ordenó uno con voz monótona. No puedo dejarla pasar. Es mi hijo, dije con voz quebrándose finalmente. Tengo derecho a estar con él. El guardia no se movió. El doctor Ramírez dará instrucciones cuando el procedimiento esté completo. Procedimiento. Esa palabra nuevamente. No examen. Procedimiento. Implicaba intervención. Implicaba hacer algo a Gabriel, no solo observarlo. Pánico genuino comenzó a reemplazar mi fachada de calma. Justo entonces las puertas se abrieron. Salió una enfermera diferente, mayor, con expresión incómoda. Señora Mendoza, el doctor necesita hablar con usted. Me apresuré hacia ella. ¿Dónde está Gabriel? ¿Está bien? La enfermera miró a doña Beatriz antes de responder. El bebé está estable. Hubo complicación menor durante el examen. Complicación. Mi corazón dio vuelco. ¿Qué tipo de complicación? Exigí saber. La enfermera bajó la vista. El doctor Ramírez explicará. Me condujeron no de regreso a la sala de examinación sino a una oficina administrativa. Allí estaba el doctor Ramírez, quitándose guantes quirúrgicos. Guantes. ¿Por qué necesitaría guantes quirúrgicos para simple examen físico? Gabriel yacía en incubadora portátil, durmiendo pacíficamente. Corrí hacia él, verificando visualmente que estuviera intacto. Parecía bien. Respirando normalmente. Pero había pequeño vendaje en su brazo izquierdo. ¿Qué le hicieron? Mi voz era peligrosamente baja.
Extracción de sangre de rutina para perfil genético completo, explicó el doctor sin emoción. Lamentablemente el bebé tuvo reacción al procedimiento. Vómito leve, frecuencia cardíaca elevada temporalmente. Todo está bajo control ahora. Mentira. Los recién nacidos no vomitan por extracciones de sangre simples a menos que algo más esté involucrado. ¿Perfil genético completo? Repetí. Eso no es examen estándar. ¿Quién autorizó ese test? El doctor miró a doña Beatriz. La abuela legal autorizó como responsable secundaria en los documentos de admisión hospitalaria. Documentos que yo firmé estando drogada post-cesárea. Documentos que probablemente contenían cláusulas escondidas en letra pequeña dándole a doña Beatriz autoridad médica sobre Gabriel. Quiero copia de todos los documentos que firmé, demandé. El doctor se cruzó de brazos. Puede solicitarlos a administración con proceso formal que toma 10 días hábiles. Por supuesto. Burocracia diseñada para ralentizar acceso a información. Tomé a Gabriel de la incubadora, sosteniéndolo contra mi pecho. Estaba tibio, respiración constante. Parecía bien, pero eso no significaba que lo estuviera. Salí de la oficina sin esperar permiso. Doña Beatriz me siguió, llamándome. Lucía. No seas dramática. Todo está bien. Solo cuidamos de tu hijo. Giré tan bruscamente que ella retrocedió sorprendida. Cuidar no requiere tests genéticos no autorizados. Cuidar no requiere sedarlo. Porque estaba segura de que eso era lo que causó su somnolencia. Le habían dado algo para mantenerlo quieto durante procedimientos que yo no había aprobado. La furia ardía en mi garganta, pero mantuve control. Nos vamos a casa. Ahora. El viaje de regreso fue tenso. Gabriel despertó a mitad del camino, llorando inconsolablemente. Lo alimenté lo mejor que pude en el auto, pero él seguía inquieto. Su llanto tenía calidad diferente, angustiada. En la mansión, subí directo a mi habitación ignorando las llamadas de doña Beatriz. Cerré con llave, acosté a Gabriel en la cuna, y finalmente me permití temblar. Había estado cerca. Demasiado cerca. Si hubiera esperado un día más, si no hubiera interrumpido. Mi teléfono sonó. Carla Reyes. Lucía, tenemos problema. Alguien intentó hackear mis servidores anoche. Profesionales. Casi pierdo todos los archivos. Maldije en voz baja. Los Mendoza se habían dado cuenta de que yo estaba moviendo piezas. ¿Pudiste salvarlo? Sí, tengo respaldo en ubicación física segura. Pero significa que saben que algo viene. Tenemos que acelerar publicación. 24 horas. Puedo tener artículo listo para mañana en la mañana si me das aprobación. Hazlo, respondí sin dudar. Ya no había tiempo para sutilezas. Esa noche no dormí. Cada ruido en la mansión me ponía alerta. Verifiqué obsesivamente que la puerta estuviera cerrada. Revisé a Gabriel cada 30 minutos asegurándome que respirara normalmente. Cerca de las 4 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. El picaporte se movió lentamente. Alguien intentando abrirla silenciosamente. Contuve la respiración, sujetando a Gabriel cerca. Después de un minuto, los pasos se alejaron. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, Damián apareció inesperadamente. Entró a mi habitación sin tocar usando llave maestra. Necesitamos hablar. Su expresión era seria, preocupada genuinamente por primera vez en meses. Mamá me contó sobre tu comportamiento ayer en la clínica. Lucía, esto se está saliendo de control. Me senté en la cama, Gabriel durmiendo en mis brazos. Mi comportamiento, no el hecho de que le hicieron procedimientos médicos no autorizados a mi hijo. Damián suspiró exasperado. Fueron tests de rutina. Estás paranoica. Entonces muéstrame los resultados, desafié. Muéstrame exactamente qué tests corrieron y por qué. Damián abrió la boca, cerró, frunció el ceño. No tengo esa información aquí. Por supuesto que no. Porque si yo veía los resultados, descubriría que habían estado haciendo tipificación completa para match con compradores potenciales. Verificando compatibilidad sanguínea, marcadores genéticos, predisposiciones a enfermedades.
Todo data que incrementaba valor de mercado de un bebé en mercado negro. Quiero irme, dije súbitamente. De esta mansión. Quiero mi propia casa. Damián me miró como si hubiera sugerido mudarme a Marte. ¿De qué estás hablando? Esta es tu casa. Esta es la casa de tu familia. No mía. Quiero independencia. Su confusión se transformó en irritación. No seas ridícula, ¿cómo cuidarías de Gabriel sola? Aquí tienes todo el apoyo que necesitas. Apoyo. Palabra código para vigilancia constante. No necesito apoyo. Necesito privacidad. Damián se puso de pie bruscamente. Discutiremos esto cuando estés pensando racionalmente. Se fue dando portazo. Escuché su voz alzada en el pasillo hablando con su madre. Cada vez más inestable, necesitamos actuar pronto, no podemos arriesgar que arruine todo. Sus voces se alejaron pero el mensaje era claro. Estaba corriendo contra reloj. Revisé mi teléfono. Mensaje de Sebastián: Carla publicará en 6 horas. He alertado al fiscal. Orden de protección lista para ejecutar en cuanto el artículo sea público. Esté preparada para movimiento rápido. Respondí confirmación y comencé a empacar bolso discreto con documentos esenciales, ropa para Gabriel, el USB con evidencia, dinero en efectivo que había estado escondiendo. Pasé las siguientes horas en silencio forzado, alimentando a Gabriel, fingiendo normalidad. Doña Beatriz envió bandeja con almuerzo que no toqué, temiendo que estuviera drogada. A las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con notificación. El artículo de Carla estaba publicado. Título en mayúsculas: Familia Mendoza acusada de tráfico de bebés, madre joven expone operación de décadas. Mi foto aparecía junto a documentos escaneados, testimonios de empleados despedidos, evidencia damning. En minutos, las redes sociales explotaron. 30 minutos después, escuché caos en el piso inferior. Gritos. Teléfonos sonando sin parar. Pasos apresurados. Doña Beatriz gritando órdenes. Damián maldiciendo. Sonreí levemente mientras tomaba mi bolso y a Gabriel. Era tiempo de salir. Abrí la puerta justo cuando Damián subía las escaleras furioso. ¿Qué hiciste?, rugió. Mentirosa, traidora. Se acercó amenazante pero ya no le tenía miedo. Dije la verdad, respondí calmadamente. Cada palabra documentada. Intentó bloquear mi camino pero sonido de sirenas afuera lo detuvo en seco. La policía había llegado. Capítulo 6. Los oficiales entraron con orden judicial de registro. 5 uniformados liderados por detective de alto rango, mujer de cabello gris recogido en moño severo. Detective Ramírez, crímenes contra menores, se presentó mostrando su insignia. Tenemos autorización para inspeccionar esta propiedad e interrogar a los residentes. Doña Beatriz intentó objetar con su voz más autoritaria: esto es ultrajante. Nuestros abogados escucharán de esto. La detective no se inmutó. Sus abogados pueden esperarnos en la estación. Por favor, no obstruyan la investigación. Damián me miraba con odio puro. Esto lo planeaste. Todo. Actuaste como víctima inocente mientras destruías a mi familia. No respondí. No había nada que decir que él entendería. Para Damián, lealtad familiar significaba complicidad silenciosa con crímenes. Para mí, significaba proteger a mi hijo sin importar el costo. Dos morales incompatibles. La detective se acercó a mí. Señora Lucía Mendoza, ¿puede venir conmigo? Asentí, siguiéndola hacia el salón principal donde habían establecido base de operaciones temporal. Tengo entendido que usted proveyó evidencia al fiscal, dijo la detective una vez que estábamos sentadas. Necesito que me entregue todos los materiales originales que posea. Saqué el USB de mi bolso, extendiéndolo con mano firme. Todo está aquí. Videos, documentos, registros financieros, lista de compradores. También tengo testimonios grabados en mi teléfono. La detective conectó el USB a su laptop, ojos recorriendo los archivos con expresión cada vez más grave. Dios santo, murmuró. Esto es extensivo. Pasaron 2 horas mientras yo daba declaración formal. Relaté cronológicamente cada incidente: el encierro disfrazado de cuidado prenatal, las cámaras ocultas,
El búnker subterráneo, la lista de compradores que había visto, los procedimientos médicos no autorizados. La detective grababa todo, ocasionalmente interrumpiendo para clarificaciones. ¿Sabe cuántos bebés fueron vendidos previamente? Negué con la cabeza. Pero en el USB hay registros bancarios que sugieren al menos 8 transacciones en los últimos 5 años. Su mandíbula se tensó. Suficiente para cargos federales de tráfico. Mientras tanto, otros oficiales registraban la mansión. Escuché exclamaciones de los pisos superiores cuando encontraron algo significativo. Uno bajó corriendo. Detective, encontramos la sala. Exactamente como describió la testigo. Equipo quirúrgico, incubadoras, cámaras de seguridad. Y un archivero con contratos. La detective Ramírez se puso de pie. Sellen todo como evidencia. Llamen a Forensics. Se giró hacia mí. ¿Se siente segura quedándose aquí esta noche? No, admití sin vergüenza. ¿Puedo ir a un hotel? Mejor que eso, respondió. Tenemos casa segura para testigos protegidos. Usted y el bebé pueden quedarse allí hasta que los procedimientos legales concluyan. Alivio me inundó. Finalmente, verdadera protección. Verdadera libertad. Gracias. La detective puso su mano brevemente sobre mi hombro. Usted hizo lo correcto. Sé que no fue fácil. No, no había sido fácil. Había sido el acto más aterrador de mi vida. Pero había sido necesario. Recogí las pocas pertenencias que había empacado. Doña Beatriz y Damián estaban en el estudio, interrogados por otros oficiales. Mientras bajaba las escaleras, escuché fragmentos de su conversación. No teníamos conocimiento de ninguna operación ilegal, debe ser malentendido, nuestra reputación, mentiras sobre mentiras. La detective me escoltó hacia un sedán sin marcas estacionado afuera. Acomodó a Gabriel en asiento infantil de emergencia que habían traído, luego me ayudó a entrar. Es un viaje de 30 minutos. Relájese. A mitad del camino, mi teléfono explotó con notificaciones. El artículo de Carla se había vuelto viral. Tendencias en todas las redes sociales. Hashtags, #justicia por Gabriel, #exponente Mendoza, #tráfico de bebés. Personas que nunca había conocido expresaban apoyo. Madres compartiendo sus propias historias de abuso. Activistas exigiendo investigación completa. La presión pública era inmensa, exactamente lo que necesitábamos. Los Mendoza no podrían comprar su salida de esto con jueces corruptos cuando todo el país observaba. Llegamos a casa segura cerca del anochecer. Era edificio moderno de departamentos en vecindario tranquilo. El oficial que nos recibió era hombre joven, amable. Tercer piso, apartamento C. Tiene todo lo necesario, comida, ropa. De bebé, cuna. Si necesita algo, hay teléfono directo a la estación. Me entregó las llaves. La detective confirmó que habría vigilancia discreta las 24 horas. Nadie puede entrar sin autorización. ¿Está segura? Esas palabras casi me hicieron llorar de alivio. El apartamento era pequeño pero acogedor. Sala con sofá cómodo, cocina equipada, habitación con cama doble y cuna nueva junto a la ventana. Coloqué a Gabriel en la cuna, observándolo dormir pacíficamente. Por primera vez en 9 meses, no había cámaras vigilándome. No había empleados reportando mis movimientos. No había doña Beatriz planeando mi eliminación. Solo silencio, seguridad, paz. Me desplomé en el sofá, finalmente permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. Lloré por todo lo que había perdido, el matrimonio que creí tener, la familia que pensé haber ganado, la ingenuidad que me había costado tanto. Pero también sentí algo más, orgullo. Orgullo por haber peleado. Por haber protegido a mi hijo. Por no haberme rendido cuando hubiera sido más fácil. Gabriel tenía madre que lo amaba lo suficiente para destruir su propia vida con tal de salvarlo. Y eso valía cada lágrima, cada momento de terror, cada sacrificio. Mi teléfono sonó. Sebastián Ortega. Lucía, tengo noticias. El fiscal está procesando cargos criminales contra Beatriz Mendoza, Damián Mendoza, y 3 médicos de la clínica. Tráfico humano, conspiración, fraude médico, secuestro.
Están siendo arrestados esta noche. Mi corazón aceleró. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tendrás que testificar. Pero con la evidencia que proporcionaste, el caso es sólido. Ganaríamos incluso sin tu testimonio, pero con él, es demoledor. Testificaré, confirmé sin dudar. Quiero verlos enfrentar consecuencias. Sebastián hizo pausa. Debes saber que van a atacarte. Van a intentar pintarte como vengativa, mentalmente inestable, motivada por celos de Natalia. Sus abogados defensores harán todo lo posible para desacreditarte. Que lo intenten, respondí. La verdad está de mi lado. Y tienen mucha más que perder que yo. Eso era cierto. Yo ya había perdido mi matrimonio, mi hogar, mis ilusiones. Ellos estaban por perder libertad, fortuna, legado familiar completo. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Sin pesadillas. Sin despertarme cada hora verificando cerraduras. Solo sueño profundo, reparador. Desperté con luz del sol filtrándose por las cortinas y Gabriel haciendo ruiditos suaves en la cuna. Lo tomé en brazos, alimentándolo mientras miraba por la ventana hacia la ciudad despertando. Abajo, vida normal continuaba. Personas yendo a trabajar, niños caminando a la escuela, ancianos paseando perros. Vida ordinaria que pronto podría ser mía. Los siguientes días fueron torbellino de actividad legal. Reuniones con Sebastián, preparación para testimonio, entrevistas con la detective Ramírez. Carla publicó artículo de seguimiento con más testimonios de empleados de la clínica que habían sido amenazados para mantenerse callados. La historia crecía, ramificándose en direcciones que yo no había anticipado. Otros padres salieron adelante, reclamando que sus bebés también habían sido robados años atrás. La magnitud del crimen era asombrosa. Una semana después del artículo inicial, recibí mensaje inesperado. Natalia. Necesito hablar contigo. Por favor. Lo ignoré inicialmente. Pero ella insistió. No estoy de su lado. Nunca lo estuve. Hay cosas que necesitas saber. Contra mi mejor juicio, acepté reunirme en café público con Sebastián presente. Natalia llegó luciendo demacrada, ojeras profundas, embarazo ahora obviamente real a 8 meses. Se sentó frente a mí, manos temblorosas. Gracias por venir. ¿Tienes 5 minutos?, dije fríamente. Natalia respiró profundo. Todo fue plan de doña Beatriz desde el inicio. Me contactó hace 2 años, sabiendo que Damián y yo habíamos terminado. Me ofreció dinero para fingir embarazo, para seducirlo nuevamente, para hacer su vida contigo miserable. Cada palabra era cuchillo. ¿Por qué?, logré preguntar. Porque eres fértil, respondió Natalia. Doña Beatriz sabía que Damián no lo era. Vasectomía secreta hace años. Querían tu bebé, un verdadero Mendoza por sangre materna, para continuar la línea. El mundo se inclinó. Gabriel no era hijo de Damián. Era solo mío. Por eso doña Beatriz había estado tan ansiosa por controlarme, por aislarme. No estaban vendiendo a hijo de Damián. Estaban vendiendo mi hijo mientras mantenían a Damián ignorante de su propia infertilidad. Este bebé, Natalia tocó su vientre, es de donante anónimo. Doña Beatriz pagó la inseminación. Iba a usarlo como reemplazo cuando vendieran a Gabriel. Damián nunca sabría la verdad. Lágrimas corrían por su rostro. Lo siento. Siento haber sido parte de esto. No sabía la profundidad de su maldad. No la perdoné. No podía. Pero su información era valiosa. Sebastián grabó cada palabra. Natalia accedió a testificar también, a cambio de inmunidad. El fiscal aceptó. Con su testimonio, el caso se volvió hermético. La defensa de los Mendoza se desmoronó. Damián finalmente se enteró de su infertilidad durante interrogatorio policial. Según Sebastián, su reacción fue colapso psicológico completo. Toda su identidad construida sobre continuar legado familiar, y descubre que nunca pudo. Que su madre lo había castrado secretamente. Que había sido peón igual que yo. Casi sentí lástima. Casi. Pero recordé cada abandono, cada humillación, cada momento que eligió a Natalia sobre mí.
Recordé estar sangrando en el piso suplicando ayuda mientras él sostenía a mujer que ni siquiera estaba realmente herida. Recordé despertar sola después de perder a mi bebé. La lástima murió antes de formarse completamente. Damián había sido víctima, sí. Pero también había sido victimario voluntario. Y eso no lo absolvía. Capítulo 7. El juicio comenzó 2 meses después. La sala de corte estaba abarrotada, periodistas, activistas, curiosos, familias de otras víctimas. Doña Beatriz entró con traje de diseñador gris, cabello perfectamente peinado, expresión serena. Actuaba como si esto fuera inconveniencia menor, no acusaciones criminales que enfrentaba cadena perpetua. Damián lucía destrozado, perdido, evitando miradas. Los médicos cómplices estaban pálidos, sudorosos, claramente aterrorizados. Mi turno de testificar llegó al tercer día. Sebastián me había preparado exhaustivamente. Van a intentar provocarte. Mantente calmada. Responde solo lo que te preguntan. No te pongas defensiva. Caminé al estrado con Gabriel en brazos, el juez había permitido que lo tuviera conmigo dado su edad. Presté juramento, mano sobre la Biblia, voz firme. El fiscal comenzó con preguntas básicas estableciendo mi identidad, mi relación con los acusados, la cronología de eventos. Luego vinieron las preguntas difíciles. ¿Puede describir qué vio la noche que fue llevada al búnker subterráneo? Cerré los ojos, regresando a ese momento. Vi pantalla mostrando perfiles de compradores potenciales. Cada uno tenía mi ecografía, información sobre el bebé, ofertas monetarias. El más alto ofrecía $1.5 millones. Murmullo recorrió la sala. El fiscal presentó evidencia, screenshots de esa pantalla que había fotografiado secretamente. ¿Reconoce estas imágenes? Sí, las tomé yo. El abogado defensor de doña Beatriz objetó repetidamente. Especulación. Falta de fundamento. Prejuicial. El juez denegó la mayoría. Cuando fue turno del contrainterrogatorio, el abogado defensor atacó como Sebastián predijo. Señora Mendoza, ¿no es cierto que sufría de celos patológicos hacia Natalia Ruiz? No, ¿no es cierto que inventó esta elaborada fantasía para destruir a la familia de su esposo por venganza? No, mantuve respuestas breves, sin emoción. Cada negación calmada frustraba al abogado más. ¿No es conveniente que repentinamente descubriera esta supuesta operación de tráfico justo cuando su matrimonio se desmoronaba? El abogado sonreía, pensando que me tenía acorralada. No lo descubrí repentinamente, respondí. Encontré evidencia gradualmente durante 9 meses de encierro. Tomé mi tiempo documentando todo porque sabía que necesitaría pruebas irrefutables para ser creída contra una familia poderosa. El fiscal presentó entonces las fechas de los archivos, demostrando que había estado recopilando evidencia desde el 4.º mes de embarazo. El contrainterrogatorio duró 3 horas. El abogado intentó pintar cada acción mía como calculada y maliciosa. Mi calma como frialdad psicopática. Mi documentación como obsesión vengativa. Pero la evidencia hablaba más fuerte. Videos no podían ser argumentados. Registros financieros no podían ser explicados. Testimonios de múltiples empleados corroborando mi historia no podían ser descartados como conspiración. Cuando finalmente bajé del estrado, sabía que había hecho mi parte. Natalia testificó 2 días después. Describió en detalle cómo doña Beatriz la reclutó, que le pagaron, qué instrucciones recibió para seducir a Damián y provocar a mí. Me dijeron que hiciera su vida imposible. Que la empujara al límite. Querían que Lucía se viera inestable para justificar quitarle custodia. Su testimonio fue devastador para la defensa. Imposible argumentar conspiración cuando su propia cómplice confesaba. El momento más impactante vino cuando presentaron evidencia del archivero encontrado en el búnker. Contratos de 8 transacciones previas. Bebés nacidos de madres contratadas o adoptados ilegalmente de hospitales, luego vendidos a parejas adineradas que querían evitar procesos de adopción legales. Algunos contratos tenían cláusulas escalofriantes: si el producto presenta defectos congénitos, el comprador puede solicitar reemplazo dentro de 30 días. Producto. Como si bebés fueran electrodomésticos con garantía. Familias de esas madres previas estaban en la sala. Algunas lloraban silenciosamente.
Una mujer gritó cuando vio el contrato de su hija, quien había muerto en parto, según le dijeron 12 años atrás. Ahora descubría que su nieta había sido vendida, que su hija había sido asesinada para cubrir el crimen. El juez tuvo que pausar procedimientos mientras la sacaban. Doña Beatriz no mostró emoción. Ni remordimiento. Ni siquiera incomodidad. Era bloque de hielo, convencida de su inmunidad. Damián, sin embargo, se desmoronó completamente cuando confrontado con evidencia de su propia infertilidad. El fiscal presentó registros médicos de vasectomía realizada cuando Damián tenía 23 años, aparentemente después de accidente que requirió cirugía abdominal. Doña Beatriz había aprovechado la cirugía necesaria para agregar procedimiento no autorizado, luego destruyó registros. ¿Su cliente sabía de su infertilidad?, preguntó el fiscal al abogado de Damián. No, admitió el abogado. Está devastado por el engaño. Era casi tragicómico. Damián había pasado años creyéndose semental, potencial padre de dinastía. Había tratado a Natalia como valiosa por su capacidad de darle hijo. Me había tratado como incubadora conveniente. Y todo el tiempo, era estéril. Su madre lo había convertido en eunuco emocional y físico, manipulándolo como títere. Parte de mí sentía lástima. Pero parte más grande recordaba que él había elegido creer las mentiras porque eran convenientes. Nunca cuestionó. Nunca investigó. Nunca me defendió cuando evidencia de mi inocencia estaba frente a él. El testimonio de los médicos fue patético. Intentaron argumentar que solo seguían órdenes. Que creían que las adopciones eran legales. Que no sabían que los bebés eran vendidos contra voluntad materna. Pero registros mostraban pagos sustanciales a sus cuentas bancarias. Correos electrónicos discutiendo, maximizar precio, basado en características del bebé. Uno había mantenido lista detallada de inventario disponible, con bebés catalogados por género, color de ojos, tipo de sangre. Era nauseabundo. Durante receso, me encontré cara a cara con Damián en el pasillo. Sus guardias de seguridad judicial mantuvieron distancia pero nos permitieron hablar brevemente. Lucía, comenzó con voz rota. No sabía. Tienes que creerme. Nunca supe lo que mamá planeaba. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad. Tal vez la encontré. Tal vez era real. Pero sabías que me trataban cruelmente, respondí suavemente. Sabías que me abandonabas constantemente. Sabías que elegías a Natalia sobre mí una y otra vez. Eso lo sabías. No pudo sostener mi mirada. Pensé que solo eras insegura. Celosa. Mamá decía que necesitabas endurecer. Que estaba mal alimentar tu dependencia emocional. Palabras de doña Beatriz saliendo de su boca incluso ahora. ¿Y nunca pensaste por ti mismo?, pregunté. Nunca cuestionaste por qué tu esposa, que había sido paciente y amorosa, repentinamente se volvió celosa e insegura, justo cuando tu ex apareció embarazada. Damián cerró los ojos. Fui cobarde. Débil. Ciego. Lo sé. Lo siento. Tu disculpa llega tarde, dije sin crueldad, solo declarando hecho. Pero espero que uses este tiempo para entender cómo llegaste aquí. No fuiste solo víctima de tu madre. Fuiste participante activo en mi sufrimiento. Reconoce eso. Me alejé sin esperar respuesta. Sebastián me esperaba, asintiendo con aprobación. Bien dicho. No sentía satisfacción. No sentía venganza cumplida. Solo sentía cansancio. Quería que esto terminara. Quería comenzar vida nueva con Gabriel lejos de todo esto. El juicio duró 3 semanas en total. El jurado deliberó 2 días. Cuando regresaron, la sala estaba tan silenciosa que podía escucharse respiración colectiva. En el caso de tráfico humano, encontramos a Beatriz Mendoza, culpable. En el caso de conspiración criminal, encontramos a Beatriz Mendoza, culpable. En el caso de fraude médico, culpable en todos los cargos. 23 cargos totales. Sentencia mínima, 40 años sin posibilidad de libertad condicional. Doña Beatriz finalmente mostró emoción. Pánico breve atravesó su máscara antes de que la recompusiera. Pero era tarde. Su imperio había caído.
Su legado sería infamia, no grandeza. Damián recibió sentencia menor, 10 años por complicidad no intencional y obstrucción de justicia. Su ignorancia parcial fue considerada, pero su rol en mi aislamiento y abuso emocional no fue excusado. Los médicos recibieron entre 15 y 20 años cada uno. Sus licencias médicas revocadas permanentemente. Salí de la sala sintiendo peso enorme levantarse de mis hombros. Afuera, docenas de reporteros esperaban. Carla estaba entre ellos. Le di entrevista exclusiva. ¿Cómo se siente?, preguntó. Aliviada, respondí honestamente. Pero también triste. Triste por todas las familias destruidas. Triste por los bebés que nunca recuperaremos. Triste porque esto pudo prevenirse si alguien hubiera escuchado más temprano. Era verdad. Múltiples empleados habían sospechado durante años. Pero los Mendoza tenían suficiente poder para silenciar sospechas. Esa noche, en el apartamento seguro, sostuve a Gabriel mientras veía cobertura de noticias. Mi cara estaba en todas partes. Algunos me llamaban heroína. Otros decían que había destruido familia por rencor. No me importaba ninguna de las dos narrativas. Había hecho lo necesario. Punto. Gabriel sería criado sabiendo la verdad, que su madre lo amó lo suficiente para pelear contra monstruos. Y que a veces, los monstruos usan trajes de diseñador y viven en mansiones elegantes. Capítulo 8. Los meses siguientes fueron proceso de reconstrucción lenta. El apartamento seguro se convirtió en mi hogar temporal mientras buscaba empleo y vivienda permanente. Sebastián me ayudó a navegar el divorcio de Damián, proceso que fue sorprendentemente simple dado que él firmó todos los documentos sin objeción desde prisión. No pidió custodia de Gabriel. Sabía que biológicamente no tenía derecho, y emocionalmente, creo que finalmente entendió que había perdido ese privilegio de todas formas. Los Mendoza intentaron salvar algo de su fortuna. Doña Beatriz había estructurado finanzas para proteger activos en caso de problemas legales, pero el fiscal logró congelar cuentas principales bajo leyes de decomiso de activos obtenidos ilegalmente. La mansión fue embargada. Los laboratorios farmacéuticos continuaron operando bajo administración judicial mientras determinaban que partes del negocio eran legítimas. Todo lo que la familia había construido durante generaciones se desmoronó en meses. Natalia dio a luz 3 semanas después del juicio. Niña sana que decidió dar en adopción a través de agencia legítima. Me contactó una última vez antes de desaparecer. Gracias por no destruirme junto con ellos, dijo por teléfono. Merecías el mismo destino, respondí honestamente. Pero tu hija no merecía perder a su madre por tus errores. Espero que uses esta segunda oportunidad sabiamente. No supe más de ella. Carla investigó y descubrió que había dejado el país, empezando nueva vida en otro continente. Yo también necesitaba empezar de nuevo. Pero primero, necesitaba cerrar capítulos pendientes. Visité a Damián en prisión 6 meses después de su sentencia. Se veía demacrado, cabello más gris, ojos apagados. Nos sentamos en sala de visita separados por vidrio grueso, hablando a través de teléfonos anticuados. No esperaba que vinieras, admitió. Yo tampoco, respondí. Pero necesito decir ciertas cosas. Te escucho. Su voz era derrotada. Durante años, te culpé por todo mi sufrimiento, comencé. Y tenías responsabilidad. Pero he tenido tiempo para reflexionar. Para entender que tú también fuiste víctima de Doña Beatriz. Ella te crió para ser su extensión, no tu propia persona. Te manipuló, te mintió, te usó. Eso no excusa tus acciones, pero explica parte de ellas. Damián asintió lentamente, lágrimas acumulándose. He tenido mucho tiempo. Para pensar también. Sobre todas las veces que te fallé. ¿Recuerdas nuestro aniversario?, preguntó repentinamente. El segundo, cuando te dejé esperando en el restaurante. Lo recuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? Natalia no tuvo ninguna emergencia esa noche. Mamá la llamó y le dijo que fingiera crisis. Me entregó el teléfono ya con Natalia llorando. Orquestó todo específicamente para arruinar nuestra noche. Cada revelación era puñalada. ¿Por qué? ¿Por qué hacía eso? Control, respondió Damián sombremente. Te quería miserable para que fueras maleable.
Me quería culpable para mantenerme obediente. ¿Y la gala? Continué, necesitando saber. Cuando Natalia fingió que la empujé. Damián cerró los ojos. Mamá pagó al fotógrafo principal para capturar el ángulo perfecto. Pagó a varios invitados para respaldar la historia de Natalia. Cuando vi las pruebas, ya estaban fabricadas para lucir condenatorias. Mi respiración se agitó. Había sospechado manipulación, pero escuchar confirmación era diferente. ¿Y me creíste culpable sin siquiera preguntarme mi versión? Sí, admitió con vergüenza. Porque era más fácil. Porque si te creía, tendría que confrontar a mamá. Y tenía demasiado miedo. Esa confesión de cobardía era lo más honesto que Damián había sido conmigo en años. ¿Sabes lo que me pregunto? Dije después de largo silencio. ¿Qué? Si hubiera sabido desde el inicio que eras infértil, ¿me habrías tratado diferente, o igual me habrías visto solo como útero conveniente? Damián contempló la pregunta seriamente. No lo sé, admitió finalmente. Quiero creer que te habría amado por ti misma. Pero honestamente, no sé si tenía capacidad de amar sanamente. Mamá me entrenó para valorar utilidad sobre humanidad. Al menos eres honesto ahora. Nos quedamos en silencio incómodo. Finalmente, habló con voz apenas audible. ¿Cómo está Gabriel? Hermoso. Saludable. Feliz. No ofrecí detalles. Damián no tenía derecho a ellos. ¿Le dirás sobre mí, cuando sea mayor? Consideré mentir, hacer promesa vacía. Pero opté por verdad. Le diré la verdad completa. Que su padre biológico no fuiste tú. Que el hombre casado con su madre la traicionó. Que aprendió dolorosas lecciones. Y que espero que Gabriel use esa historia para ser mejor hombre. Damián asintió, aceptando el veredicto. Es justo. Más que justo. Se levantó para terminar la visita. Lucía, sé que no significa mucho ahora. Pero lo siento. Realmente, profundamente, lo siento por cada momento que te fallé. Lo miré a través del vidrio, este hombre que una vez amé. Tu disculpa no cambia el pasado. Pero espero que cambie tu futuro. Tienes años de condena por delante. Usa ese tiempo para convertirte en persona que valga perdonar. No esperé respuesta. Colgué el teléfono, me levanté, y caminé hacia afuera sin mirar atrás. Esa visita me dio cierre que no sabía que necesitaba. Durante los meses siguientes, enfoqué energía en reconstruir vida. Conseguí empleo remoto como diseñadora gráfica para agencia internacional. Pagaba bien y me permitía trabajar desde casa mientras cuidaba a Gabriel. Alquilé apartamento pequeño en vecindario seguro. No era lujo al que me había acostumbrado brevemente en la mansión Mendoza, pero era mío. Nadie me vigilaba. Nadie dictaba mi horario. Nadie amenazaba a mi hijo. Gabriel crecía rápido. A los 6 meses ya sonreía, balbuceaba, intentaba agarrar todo. Era bebé feliz, ajeno al trauma que rodeó su nacimiento. Lo protegí de los detalles sórdidos. Los periodistas eventualmente perdieron interés, persiguiendo siguientes escándalos. Nuestra vida se normalizó tanto como era posible después de todo. Hice amistades con otras madres del parque local. Asistí a grupos de apoyo para sobrevivientes de abuso. Lentamente, reconstruí identidad que no giraba alrededor de ser víctima. Carla se convirtió en amiga cercana. Había ganado premio de periodismo por su cobertura del caso Mendoza. Usó su plataforma elevada para continuar investigando tráfico humano, convirtiendo mi historia en catalizador para cambio sistémico. Tu valentía inspiró a docenas de otras mujeres a denunciar, me dijo durante café. Hay investigaciones abiertas en 4 estados ahora. Me alegraba que algo bueno saliera del horror. Que Gabriel creciera sabiendo que su existencia había contribuido a proteger otros niños. Recibí carta de Damián 8 meses después de mi visita. Larga, escrita a mano, sin excusas, solo reconocimiento. Describía terapia que estaba recibiendo en prisión, trabajo que hacía entendiendo sus patrones abusivos, lecturas que había hecho sobre crianza narcisista. No espero perdón, escribió. Solo quiero que sepas que estoy intentando entender y cambiar. Incluso si nunca me ves nuevamente, quiero que sepas que tu fuerza me enseñó que el amor real protege, no controla.
Guardé la carta pero no respondí. Tal vez algún día. O tal vez no. No le debía mi energía emocional. La mayor sorpresa vino un año después del juicio. Recibí llamada de abogado diferente, no Sebastián. Señora Lucía, represento a los fideicomisarios que manejan la liquidación de activos Mendoza. Hay fondo substancial que legalmente le pertenece a Gabriel como heredero directo del patrimonio familiar. Aparentemente, estructura legal familiar incluía provisiones para descendientes directos que no podían ser revocadas incluso con condenas criminales. Gabriel, aunque no hijo biológico de Damián, había sido reconocido legalmente como tal al nacer. ¿Cuánto es substancial? Pregunté cautelosamente. Aproximadamente $3.2 millones después de todas las confiscaciones y pagos de restitución. Mi respiración se cortó. Fortuna que podría asegurar futuro de Gabriel completamente. Educación, vivienda, oportunidades. Todo lo que necesitaría. ¿Hay condiciones? Solo que los fondos estén en fideicomiso hasta que Gabriel cumpla 25 años, con distribuciones permitidas para educación y necesidades médicas. Usted sería la administradora del fideicomiso. Parte de mí quería rechazarlo. Era dinero manchado con sangre, construido sobre crímenes. Pero parte más pragmática reconocía que rechazarlo no ayudaría a las víctimas. Gabriel no tenía culpa de cómo se generó esa fortuna. Y podría usarla para bien. Acepto, decidí, con condición de que porcentaje sea donado a organizaciones contra tráfico humano. El abogado hizo los arreglos. 10% fue destinado a causas benéficas, el resto asegurado para Gabriel. Con estabilidad financiera asegurada, tomé decisión que había estado posponiendo. Me mudé. No solo de apartamento sino de ciudad completa. Demasiados recuerdos dolorosos perseguían cada esquina. Necesitaba empezar completamente fresco. Elegí ciudad costera pequeña, tranquila, donde nadie me conocía. Donde podía ser simplemente Lucía, madre soltera, diseñadora gráfica. No la mujer del escándalo Mendoza. No la sobreviviente. Solo yo. La nueva vida era pacífica. Despertaba con sonido de gaviotas. Llevaba a Gabriel a la playa en las tardes. Trabajaba durante sus siestas. Era existencia simple, ordinaria y perfecta. A veces me encontraba reflexionando sobre todo lo que había perdido y ganado. Había perdido matrimonio, familia política, ingenuidad sobre bondad humana. Pero había ganado libertad, fortaleza, claridad sobre quién era realmente. Y sobre todo, había ganado a Gabriel. Mi hijo. Mi propósito. Mi razón para haber soportado todo. Capítulo 9. Medio año después de mudarme a la ciudad costera, la vida había encontrado ritmo constante y satisfactorio. Gabriel tenía ya año y medio, caminaba torpemente, balbuceaba palabras que casi formaban oraciones. Pasábamos las mañanas explorando la playa, recogiendo conchas que él examinaba con fascinación infantil. Mis clientes de diseño gráfico eran variados e interesantes, proyectos que desafiaban creativamente. Había construido comunidad pequeña pero sólida, vecinas amables, grupo de madres del parque, dueña de la cafetería que guardaba mi mesa favorita. Un día soleado de octubre, mientras Gabriel dormía siesta, mi teléfono vibró con mensaje de número que no había visto en meses. Carolina, amiga de mis días universitarios con quien había perdido contacto durante el matrimonio Mendoza. Lucía, no creerías lo miserable que es la vida de Natalia ahora. Mi corazón se saltó latido. Había evitado intencionalmente buscar información sobre personas de mi pasado. Pero curiosidad era inevitable. Cuéntame, respondí. Carolina me llamó inmediatamente, voz emocionada con ese tono que usa la gente cuando comparte chisme jugoso. ¿Viste las noticias locales de la ciudad? No las había visto. Había cortado todas las conexiones con mi lugar anterior. Natalia regresó hace 3 meses. Aparentemente la situación en Europa se puso imposible. Pero espera, ¿hay más? ¿Recuerdas que dio su bebé en adopción? Bueno, resulta que mintió sobre la identidad del padre en los documentos de adopción. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasó? El verdadero padre era empresario millonario casado. Su esposa descubrió el asunto cuando investigadores privados rastrearon a Natalia. Y Lucía, esa mujer no jugó. Carolina casi reía,
aunque el tono era oscuro. Contrató personas para confrontar a Natalia. Fue brutal. La golpearon severamente. Estaba embarazada nuevamente, perdió al bebé. Casi muere. Cerré los ojos, procesando. No sentía alegría ante el sufrimiento de Natalia. Pero tampoco sentía lástima. Solo reconocimiento de justicia kármica. Hay más, continuó Carolina. Las personas que la atacaron tenían historiales psiquiátricos documentados. Los abogados de la esposa del empresario se aseguraron de eso. Argumentaron capacidad mental disminuida. Los casos fueron descartados casi inmediatamente. Natalia no obtuvo justicia legal. Era cruel, calculado. Exactamente el tipo de venganza que solo los muy ricos y conectados pueden ejecutar. ¿Cómo está ahora?, pregunté. Viva, pero con daño permanente. Usa silla de ruedas. Los médicos dicen que nunca caminará nuevamente. Vive con su madre en apartamento pequeño. Su carrera de modelo obviamente terminó. Absorbí la información. Años atrás, esta noticia me habría llenado de satisfacción vengativa. Ahora solo sentía vacío. ¿Y Damián?, me encontré preguntando. Oh, Damián está peor, dijo Carolina con algo de lástima. El escándalo con el hospital fue más grande de lo reportado inicialmente. Investigadores encontraron que él firmó documentos autorizando algunos de los procedimientos no éticos. Incluso si no sabía completamente lo que hacía, fue cómplice legal. Lo despidieron obviamente. Su licencia médica fue revocada permanentemente. Escuché que ahora trabaja en clínica de barrio bajo. Sin regulaciones, haciendo trabajo administrativo básicamente. Continuó Carolina. Responde teléfonos, archiva documentos. Gana salario mínimo. Vive en cuarto rentado. Su caída fue total. La gente que lo conoce dice que es sombra de lo que era. Avergonzado, roto. Algunos dicen que intenta hacer trabajo voluntario con organizaciones de víctimas de tráfico, como buscando redención. Eso me sorprendió levemente. Tal vez la terapia en prisión había tenido impacto real. Carolina continuó durante 20 minutos más, compartiendo detalles que había acumulado. Como doña Beatriz había envejecido dramáticamente en prisión. Cabello completamente blanco ahora, salud deteriorándose. Como los laboratorios Mendoza habían sido vendidos a Corporación Internacional. Nombre familiar eliminado completamente. Como la mansión había sido comprada por desarrollador, que la convirtió en edificio de condominios de lujo, erradicando todo rastro de su historia oscura. Cada detalle era clavo final en ataúd del legado Mendoza. Cuando finalmente colgamos, me quedé sentada en silencio largo rato. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando el pequeño apartamento que Gabriel y yo compartíamos. Tan diferente de la opulencia de la mansión, pero infinitamente más real. Más mío. Después de procesar todo lo que Carolina compartió, me estiré largamente y regresé a mi laptop. Tenía diseño que terminar para cliente europeo, deadline en 2 días. Gabriel despertó de su siesta con llanto suave. Lo tomé en brazos, cambié su pañal, preparé merienda de frutas picadas que comió con entusiasmo. Lo senté en su silla alta mientras yo trabajaba en la cocina, balbuceando feliz para sí mismo. En ese momento de domesticidad simple, realicé algo importante. Toda la información que Carolina compartió, todo el sufrimiento y caída de las personas que me dañaron, no me importaba realmente. No en sentido de indiferencia cruel, sino en sentido de liberación genuina. Sus vidas ya no estaban entrelazadas con la mía. Sus destinos no afectaban mi felicidad. Habían sido capítulos dolorosos en mi historia, pero yo había cerrado ese libro y comenzado uno nuevo. Gabriel reía mientras aplastaba un pedazo de banana entre sus dedos. Ese era mi presente. Ese era mi futuro. No venganza. No rencor. Solo vida, avanzando. Esa noche, mientras acostaba a Gabriel, le canté canción de cuna que mi madre solía cantarme. Su respiración se volvió lenta y profunda, pestañas oscuras descansando contra mejillas regordetas. Lo observé dormir, sintiendo amor tan intenso que físicamente dolía. Por él había soportado todo.
Por él había encontrado fuerza que no sabía que poseía. Y por él construiría vida llena de amor, seguridad, verdad. Después de eso, no recibí más noticias sobre la ciudad anterior. Carolina envió un par de mensajes más que respondí cortésmente pero sin animar conversación extensa. Gradualmente, incluso esos contactos se desvanecieron. Era exactamente como necesitaba ser. El pasado permaneciendo en el pasado, permitiéndome habitar completamente el presente. Los Mendoza, Natalia. Todo ese mundo de traición y trauma se convirtió en memoria distante, cicatriz que ya no dolía al tocar. Meses se convirtieron en años. Gabriel creció en niño brillante, curioso, amable. A los 3 años preguntó por primera vez, ¿dónde está mi papá? Le dije verdad apropiada para su edad. Tu papá no puede estar con nosotros ahora. Pero te amo suficiente por 2. Aceptó la respuesta con facilidad que solo los niños poseen. Conforme creció, las preguntas se volvieron más complejas. Y cada vez, respondí honestamente, adaptando detalles a su madurez. A los 8 años, le mostré artículos sobre el caso Mendoza. Simplificados, pero verdaderos. Tu abuela y otras personas hicieron cosas muy malas. Mami tuvo que ser valiente para protegerte. Sus ojos grandes me miraron con seriedad más allá de sus años. ¿Tuviste miedo? Mucho miedo, admití. Pero te amaba más de lo que temía. Gabriel me abrazó fuerte. Eres la mamá más valiente del mundo. En ese momento, supe que había hecho todo correctamente. Cuando Gabriel cumplió 10 años, recibí carta inesperada. Damián, escribiendo desde fuera de prisión. Había cumplido su sentencia, reducida por buen comportamiento. No busco reabrir heridas, escribió. Solo quiero que sepas que dedico mi vida ahora a enmendar el daño que ayudé a causar. Trabajo con organización sin fines de lucro rescatando víctimas de tráfico. Es trabajo pequeño, pero es algo. Si Gabriel alguna vez quiere conocerme, estaré disponible. Si no, lo entenderé completamente. Les deseo toda la felicidad. Le mostré la carta a Gabriel, ya suficientemente mayor para decidir. Pensó largo rato. ¿Tú quieres que lo conozca? Preguntó finalmente. Quiero lo que tú quieras, respondí honestamente. No estoy enojada con él ya. Pero tampoco necesito tenerlo en mi vida. Esa decisión es tuya. Gabriel contempló las palabras de Damián. Tal vez cuando sea mayor, decidió. Ahora mismo no necesito más papá. Te tengo a ti. Archivé la carta cuidadosamente. Tal vez algún día. O tal vez no. El tiempo lo diría. Los años continuaron fluyendo. Gabriel entró a universidad estudiando justicia social, inspirado por la historia de su nacimiento. Y determinado a proteger a los vulnerables. Yo continué diseñando. Escribiendo ocasionalmente sobre mi experiencia. Cuando organizaciones contra tráfico solicitaban mi testimonio. Carla y yo colaboramos en libro documental sobre el caso Mendoza y las reformas legislativas que inspiró. Se convirtió en bestseller, fondos donados íntegramente a víctimas de tráfico. En algún momento durante esos años, dejé de definirme por el trauma. Dejó de ser sobreviviente del caso Mendoza. Y me convertí simplemente en Lucía. Madre. Diseñadora. Escritora ocasional. Amiga. Vecina. Persona con vida plena que incluía pero no giraba alrededor de su pasado doloroso. La curación no fue lineal. Hubo días difíciles, noches con pesadillas, momentos de gatillos inesperados. Pero cada vez, me recuperaba un poco más fuerte. Gabriel se graduó con honores. En su discurso de graduación, habló brevemente sobre su origen. Nací en circunstancias extraordinarias que podrían haber sido mi ruina. Pero mi madre transformó potencial tragedia en testimonio de amor y justicia. Ella me enseñó que nuestras circunstancias no nos definen. Nuestras elecciones lo hacen. No pude contener las lágrimas de orgullo. Ahora, sentada en mi porche observando el océano que ha sido constante durante tantos años, reflexiono sobre el viaje completo. Desde la joven ingenua que creyó en cuentos de hadas, pasando por la prisionera aterrorizada luchando por su vida, hasta la mujer en paz que soy hoy.
El camino fue brutal. Pero me llevó a exactamente donde necesitaba estar. Libre. Fuerte. Completa. La familia Mendoza quiso convertirme en víctima. Quisieron robar mi agencia, mi hijo, mi humanidad. Fallaron. No solo sobreviví. Prosperé. Construí vida hermosa de las cenizas de su traición. Y eso, más que cualquier sentencia judicial, es la victoria final. Vivo bien. Amo completamente. Y dejé atrás la oscuridad sin permitir que me definiera. El sol se pone sobre el agua, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. Gabriel llama desde adentro, preguntando qué quiero para cenar. Sonrío, levantándome para unirme a mi hijo. No miro atrás hacia las sombras del pasado. Solo adelante, hacia la luz del presente y futuro que construimos juntos. Ese matrimonio, esa prisión disfrazada de hogar, esa pesadilla, ya no tienen poder sobre mí. Y realmente, verdaderamente, ya no me importa lo que le sucedió a quienes intentaron destruirme. Solo me importa esto, el amor de mi hijo, la paz de mi hogar, la libertad de mis elecciones. Todo lo demás es simplemente ruido distante que ya no escucho.